Jesucristo nos dice, pero a todo el que me negare delante de los hombres, yo le negaré también delante de mi Padre. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me ha enviado. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. El que no permanece en mí es echado fuera, como el sarmiento, y se seca, y los amontonan y los arrojan al fuego para que ardan. El que recibe mis preceptos y los guarda, ese es el que ama. El que ama a mi Padre, me ama a mí, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me aborrece a mí, aborrece a mi Padre. Si no hubiere hecho entre ellos obras que ningún otro hizo, no tendrían pecado. Pero ahora no solo han visto, sino que me aborrecieron a mí y a mi Padre. Pero es para que se cumpla la palabra que en la ley de ellos está escrita. Me aborrecieron sin motivo. Cuando venga el abogado que yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y vosotros daréis también testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene ya quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, esa le juzgará en el último día. Porque yo no he hablado de mí mismo, el Padre mismo que me ha enviado es que me mandó lo que he de decir y hablar, y yo sé que su precepto es la vida eterna. Así pues, las cosas que yo hablo las hablo según el Padre me ha dicho. En verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo, pero si muere, llevará mucho fruto. El que ama su alma la pierde, pero el que aborrece su alma en este mundo la guardará para la vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, estará también mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Ahora mi alma está turbada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Mas para esto he venido yo a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Yo soy la puerta, el que por mí entrare se salvará, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, el que no es pastor, dueño de las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas, y huye. Y el lobo arrebata y dispersa las ovejas, porque es asalariado y no les da cuidado a las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a las mías, y las mías me conocen a mí. Como el Padre me conoce, yo conozco a mi Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este aprisco, y es preciso que yo las traiga, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. En la negación de Pedro, estas 3 veces consecutivas en que negó a Jesucristo conocerle, vemos que más adelante hay una aceptación de Pedro por 3 veces consecutivas, que es lo que permanece. Pedro se acordó de las palabras de Jesucristo y se acordó precisamente cuando cantó el gallo, y más adelante Jesús le dice por 3 veces, apacienta mi rebaño, apacienta mis ovejas. Si en realidad Jesús es la puerta y nadie más va al Padre, y si no es a través de él, y aún el Espíritu Santo le envía a Jesús en el nombre del Padre, realmente en Jesús se da el que es menor que el Padre. Por lo tanto, el Espíritu Santo, si es enviado a Jesús, ha de ser menor que Jesús, porque el enviado es menor del que le envió. En cuyo caso nos damos cuenta que aparte de hacer la voluntad del Padre y aparte de haber salido del Padre, igual que como salió Jesucristo, volvemos al Padre, pero lo hacemos a través de Jesús. Él conoce sus ovejas, Él es el pastor de pastores. Normalmente tenemos que llegar a reconocer que nadie va al Padre sino a través de Jesucristo. En concreto, si la negación de Pedro ocurrió, ¿ha de ser Jesús el negarle ante el Padre? ¿No será más bien que el fin justifica los medios? ¿Que al apacentar la misma medida en que lo había negado, apacentó sus ovejas? ¿No recordará el Padre como un pastor? Pero Pedro no está por encima de Jesucristo, ni mucho menos de Dios, lo cual quiere decir que Pedro está al servicio de Jesucristo como un pastor más. Ahora, podríamos quizá interpretar que es Pedro un pastor asalariado. En concreto, el pastor verdadero, Jesucristo, conoce sus ovejas y no se va cuando viene el lobo, no huye. Sin embargo, el asalariado sí lo hace. En realidad, estas son medidas que Dios ha tomado para diferenciar los principios que las distribuyen. Volvemos a ver allí en la negación de Pedro este temor por padecer lo que estaba padeciendo el Maestro. Pero es después de la resurrección cuando Pedro acepta a Jesús por las mismas 3 veces consecutivas. Para mi entender, Pedro le negó porque aún Jesús no había sido glorificado. Sin embargo, le aceptó aún antes de que Jesús fuese al Padre, precisamente porque iba al Padre a prepararles morada. Y seguimos viendo en esa negación de Pedro en que le dice que no conoce a nadie más sino al Padre, y esto es en principio que, como nos han dicho, el que me niega a mí, yo le negaré ante mi Padre. Pero también se ha dicho que la blasfemia contra el Hijo se perdonará, así también la blasfemia contra el Padre también se perdonará,
pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en esta vida ni en la otra. Ahora bien, Pedro le negó en principio porque no había visto la gloria de Dios, cuidado, pero cuando vio que la gloria de Dios se aproximaba, cuando le vio resucitado, le aceptó 3 veces, pero solo cuando le vio resucitado. No supo mantenerse en sus principios, se comportó como un hipócrita más. En realidad, si se tiene que cumplir una misión aquí sobre la faz de la tierra, que se cumpla. No es hora de decir que se ha glorificado otro nombre más que el de Dios, porque Jesús vino único y exclusivamente para hacer la voluntad del Padre, y eso es lo que te conduce a vida eterna, el que reconozcan que Él vino para eso único y exclusivamente. Lo que no se puede decir ahora es aparta de mí este cáliz, porque la única voluntad que se puede hacer es la del Padre, y si ha de negar ante Dios, Él sabrá por qué lo hace, si lo hace. Pero supongo que al ser el Padre mayor que Jesús, sabrá lo que son de los suyos, porque es la vuelta del Hijo pródigo. En concreto, Jesús siempre ha estado sirviendo a Dios, pero aquel ser que una vez corrió solo ha de hacer la voluntad del Padre. Levántate y resplandece, que ya se alza tu luz, y la gloria de Dios alborea para ti. Así como la vara de Moisés se levantó en el desierto y se convirtió en una serpiente, así fue levantado el Hijo del Hombre y levantado precisamente a la gloria de Dios. En concreto, Jesús puede ahora cerrar esa puerta y decirnos francamente, no te conozco, tu lugar es donde es el llanto y crujir de dientes. Y está en su derecho, en su pleno derecho, porque Él es una facultad que le corresponde a Él, que es la puerta. Pero hay alguien más grande que esa puerta, porque la casa tiene muchas puertas, mas una sola es la principal, que es Jesús. Pero de lo que se trata es que conozcan a Dios por encima hasta de nosotros mismos, por encima de nuestros propios intereses. Y no se trata ahora de pensar que tratamos de dividir el reino, porque un reino no puede estar dividido. Así que no es bueno pensar que se ha venido al mundo a traer disensión. Si en realidad el fuego del leño verde lo consumió, con el leño seco harán aún cosas peores. Todas las cosas son y existen de por sí, por tanto debemos saber buscar nuestra propia identidad, debemos saber apoyarnos unos a otros, soportarnos mutuamente, debemos saber entender el único mensaje que es transmitido por Dios, el amor con A mayúscula, el amor entre todos los seres que se pueblan este inmenso universo, porque las cosas existen, entienden, porque lo que nos pasa es que los humanos es que precisamente lo que queremos es alcanzar de alguna forma u otra, ya sea empujones o tropezones o zancadillas, si da el caso, porque los humanos somos así, queremos alcanzar ese paraíso terrenal que una vez Dios puso sobre la faz de la tierra y construimos precisamente mediante esos bienes materiales y añoranza de aquel paraíso, de aquel Edén que una vez existió. Pero estamos construyendo mal, construimos mal por la sencilla razón de que en concreto lo que sucede es que al construir así, de esa manera, lo único que estamos es destruyendo absolutamente todo, estamos echando por base absolutamente todo. Pero yo me pregunto, si para levantar un edificio es necesario primero perforar la tierra, por otra parte, en ese caso, yo lo que veo es que enfocamos mal el asunto por la sencilla razón de que tenemos que buscar precisamente ese cultivar lo espiritual. El reino de Dios no se encuentra ahí en Edén, el reino de Dios es celestial. Está muy claro. En concreto, vamos por ahí persiguiendo glorias vanas y glorias humanas. Y en realidad recibimos de una vez nuestra propia recompensa, pero lo que tenemos que saber perseguir es esa gloria eterna. Lo que tenemos que saber alcanzar es ese premio al mejor. Tenemos que saber alcanzar a Dios. Y estoy de acuerdo con que es un esfuerzo que corresponde a cada uno. En realidad, si estas cosas los humanos llegasen a comprenderlo, se darían cuenta que no tendrían que estar agarrándose a cualquier bastón para poder dar sus primeros pasos, sino que precisamente para dar los primeros pasos primero hay que gatear. Yo creo que los humanos, y cada vez me estoy convenciendo más de ello, debemos saber encontrarnos a nosotros mismos, debemos saber reconocernos entre la multitud, no perdernos en esa multitud, en ese mar de la vida, sino poder decidir manifestar ampliamente no nos pertenecemos, porque en concreto pertenecemos a Dios único y exclusivamente. Es Él el que nos creó. En realidad, en concreto, es Él el que nos da el ser. Por Él existimos, somos parte de la existencia de Dios. Por eso, en concreto, yo lo sigo repitiendo una y mil veces, si preciso fuera. No somos Cristo ni somos Dios, somos parte de la existencia de Dios. Te lo dijo Pablo, nadie puede decir anatemas a Jesús, sino en el Espíritu Santo. Y soplaron fuertes vientos y prevaleció.